La visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Tienes una oportunidad para participar en el sorteo de $2,000 semanales y un premio final de $20,000. Aplican condiciones. Elige un banco con propósito. Produbanco. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia, como algo más que una profesión. A plantearse en los ámbitos políticos frente a la debilidad y soledad gubernamental. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos. Esta noche nos acompañan en los estudios de Hora 25 el asambleísta de Pachacutic, Mario Ruiz. También está con nosotros la asambleísta de UNES, Paola Cabezas. Está en este panel también la asambleísta del movimiento oficialista Blanca Sacancela y finalmente el legislador Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática. Tema central sin duda a esta hora es la posibilidad de la muerte cruzada. Quiero dar la palabra a Alejandro. Alejandro, su apreciación. ¿Es pertinente a esta hora, cree usted, ir por la muerte cruzada? Buenas noches, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano, gracias Andrés por la invitación, un saludo también a mis compañeros y compañeras. Mire, si eso les de ayuda al país para salir de esta crisis económica, de esta crisis de inseguridad, ya pues ahí tiene la opción el presidente de la República para dar el botoncito y marcar la muerte cruzada. Si eso nos va a generar empleo, si eso le va a dar empleo a los jóvenes, tener acceso a la salud, a la educación, ya pues tendremos que irnos todos a la casa. Y Mario, ¿eso puede caotizar el país? Por favor. Muy bien. Primero, buenas noches, gracias. Andrés, un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia de este programa, a mis colegas panelistas. Primero hay que recalcar que la muerte cruzada no está para evitar un juicio político, ni para evitar fiscalización por parte del legislativo hacia el ejecutivo. Así que fuera, pues, nunca va a haber fiscalización del legislativo al ejecutivo, cualquiera sea el presidente. Cuando alguien me viene y me sigue un juicio político porque he incumplido las funciones, muerte cruzada, disuelvo la asamblea y no hay juicio político. Pero si y no hay fiscalización. ¿No tiene posibilidades de gobernar? Es que no tiene posibilidades de gobernar. 3 causales tiene el artículo 148 de la Constitución de la República. 1, cuando hay una arrogación de funciones por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué arrogación de funciones? Seguirle un juicio político al presidente de la República es arrogación de funciones. 2, cuando hay una obstrucción reiterativa del Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo que no se le ha interrumpido. Grave conmoción nacional. Y la otra, crisis política y grave conmoción interna. Grave conmoción interna que ha sido definida por parte de la Corte Constitucional como la suspensión total de las instituciones del Estado por catástrofe natural, por una movilización. ¿Estamos en ese escenario? Gracias, Mario. Por favor, Blanca, su apreciación. El artículo 148 de la Constitución es muy claro y faculta al primer mandatario poder determinar la muerte cruzada cuando considere, ya se han citado las causales de aquí. Y es importante indicar que sepamos que el presidente puede disolver la asamblea incluso en el momento de la votación antes de registrarse el último voto. Es una facultad, mucho más allá de las apreciaciones personales que se puedan tener o de los sesgos políticos que se le quieran dar a esta facultad que tiene el primer mandatario. ¿El presidente puede entonces provocar la muerte cruzada? ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches, sí. Saludos a mis colegas asambleístas, un saludo al pueblo ecuatoriano, pero sobre todo a las madres, que el día de hoy están justamente conmemorando su día, también a las autoridades. Ha sido un día en realidad con muchos bemoles. Las autoridades locales de todo el país también se han posesionado. Aspiramos que tengan la suficiente inteligencia para encaminar a sus provincias y a sus ciudades hacia el desarrollo. Indiscutiblemente, Andrés, la Constitución es clara. Si bien nosotros no estamos, digamos, buscando la muerte cruzada, pero tampoco le rehuimos. Y en cierto modo, coincido en lo que dice el colega asambleísta Ruiz. El presidente de la República tiene la facultad, a través del artículo 148, para, digamos, llamar y anticipar las elecciones. Lo que creo que es
políticamente incorrecto, antiético y que demostraría aún más su debilidad, es que quiera utilizar esta herramienta para salvarse de una destitución. Eso es lo que en este momento para nosotros es contraproducente, porque para no redundar en lo que ha dicho el colega, claramente ninguno de los escenarios que plantea el artículo 148 en este momento se están llevando a efecto en el país. Fiscalizar, que yo sepa, no le debería al presidente provocar ninguna conmoción. Al contrario, debe ir a la Asamblea y que sea la Asamblea Nacional, que en este caso establezca si él ha cumplido o no. Pero buscar, a través del decreto de la muerte cruzada, el presidente salvarse de una posible censura y destitución. ¿Pero no se va a salvar? Simplemente se van todos. No, es que, a ver, ¿qué decía la colega Cancela? Decía, el presidente podría firmar el decreto unos minutos antes de que termine la votación. Eso, a grosso modo, establecería primero la debilidad del presidente, que se encuentra acorralado y que primero está no utilizando esta herramienta constitucional, de la cual no estoy ni siquiera negándome que no tenga la posibilidad. El tema es el contexto. Ok, vamos a ir en este momento con Belén, que nos va a informar lo que ocurrió en el transcurso de este día en la Asamblea Nacional. Así es, Andrés, y justamente tocamos este tema de la muerte cruzada que volvió a rodar en el legislativo una vez que se eligieron a las nuevas autoridades para los 2 años que le restan a este periodo legislativo. Vamos a ver quiénes son justamente estas autoridades. Con 96 votos de UNES, el Partido Social Cristiano, disidentes de Pachacutic y algunos legisladores de la izquierda democrática, Virgilio Saquicela fue reelecto como presidente del legislativo. Saquicela llegó a la Asamblea por la organización política Democracia Sí. Fue posesionado como primer vicepresidente de la legislatura en 2021 tras ser parte de una mayoría oficialista conformada por Creo, Pachacutic e Independientes. Luego pasó a formar parte de la bancada del Acuerdo Nacional conformada por el oficialismo e independientes. Sus relaciones con el oficialismo se rompieron luego de que votara a favor del archivo de la Ley de Inversiones y a eso se sumó sus críticas a Guadalupe Llori. Posteriormente también su apoyo a su destitución como presidenta de la Asamblea. Fue expulsado de la bancada y también luego fue expulsado de la organización política con la que llegó a ganar una curul por cuanto votó a favor del primer intento de destituir al presidente Guillermo Lasso en medio de las protestas de junio del año pasado. Vamos a ver también quién es ahora la primera vicepresidencia, que queda en manos nuevamente de la asambleísta correísta Marcela Holguín. Mientras que la segunda vicepresidencia la ocupa ahora el legislador del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, quien se confirmó también será interpelante en el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, que recordemos inicia ya este martes. Los vocales del Consejo de Administración Legislativa son la primera vocal, Viviana Veloz, de UNES. Como segundo vocal se encuentra el asambleísta Ángel Maita del ala radical de Pachacutic. Tercera vocal, Yesenia Guamaní de la izquierda democrática. Ella regresa al CAL justamente después de que la misma mayoría que hoy la apoyó votó hace menos de un año por su destitución como segunda vicepresidenta. Y también recordemos que el cuarto vocal hoy es el asambleísta Jorge Avedravo del Partido Social Cristiano. Eso, así las cosas, Andrés, hay que mencionar que nuevamente el oficialismo sufrió un duro revés. Pese a que en la semana que termina había anunciado que formaría una nueva mayoría y que daría sorpresas. Eso no ocurrió. El oficialismo se quedó sin ningún puesto en el Consejo de Administración Legislativa, órgano por donde pasan, por ejemplo, todos los proyectos de ley. Recordemos que también se debían hoy elegir a los presidentes de las comisiones permanentes, pero la sesión terminó con la elección únicamente de las autoridades. Eso ya generó ciertas polémicas en los pasillos del legislativo, pues se habla que también se estarían negociando esos espacios. Con estos datos regresamos contigo y nuestros invitados. Blanca, ¿cómo leer estos resultados? ¿Cuál es la apreciación? Se ha señalado insistentemente que es un revés para el oficialismo. Bueno, depende cómo se lo mire. Para nosotros es normal. Esta es una mayoría que ya ha estado consolidada y lo que ha ocurrido hoy es que se ha ratificado. Podemos ver que en la agenda de esta mayoría el interés era ese, precisamente los puestos, las ubicaciones, el poder.
Nosotros, en cambio, no. Nuestros objetivos y nuestros fines son otros. Por ejemplo, se remitió ya la reforma a la ley tributaria, el tema de la ley de la infancia plena y otros temas que estamos trabajando desde el legislativo. Esto nada tiene que ver con la decisión respecto al juicio político. Esto es un tema muy coyuntural de elecciones puntuales. Pero sí llama la atención también, y que no veo que se recoge en la nota, es la sorpresiva convocatoria para la posesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso no estaba dentro de lo previsto, eso podía hacerse tranquilamente en otra sesión, pero vemos que todo este tipo de acuerdos y acomodos en los espacios de poder han sido realizados seguramente con esos acuerdos. Sin antes decir, respetamos como quien más la decisión, porque decía ya un colega, se respeta porque en un sistema democrático se respeta la voluntad mayoritaria. Respetamos al reelecto presidente Virgilio Saquicela, quien dirigirá la Asamblea, y de la misma forma deberíamos, de forma categórica, la oposición debería respetar al presidente Guillermo Lasso, que fue electo en las urnas. Ok, asambleísta Alejandro, ¿cuál es su apreciación respecto al número de votos que obtuvieron hoy las diversas dignidades que se eligieron? ¿Es un presagio del voto para el juicio político? Hay que decir las cosas totalmente claras, ahí están los resultados. Hoy tenemos que virar la página, que se termine este show, que se termine todos estos dimes y diretes y ponernos a trabajar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que nuestros mandantes estén tranquilos, que no estén en zozobra con esta inseguridad. Yo le extiendo la mano al señor presidente Virgilio Saquicela para poder construir leyes en favor y en beneficio de nuestro pueblo. Igual podemos trabajar todas las bancadas. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. No ¿esos votos, Alejandro, son para el juicio político también, cree usted? No. Eso ya veremos cómo actúan en los próximos días. A mí también me llama mucho la atención. No se tenía, eso no dice la norma. El artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las comisiones permanentes especializadas se deberán nombrar en la siguiente sesión. Entonces aquí también llama mucho la atención. Yo le escuché al presidente Saquicela de que ya no va a cometer esos errores de inobservar la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces no deberíamos conocer, en este caso, el juicio político el día martes, sino el tema de las comisiones, porque eso establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gracias. Por favor, Mario, su apreciación sobre lo ocurrido en el transcurso de este día. La votación, lo que ocurrió con la voluntad de los representantes de ustedes, ¿es una señal de lo que puede suceder en el juicio político? Yo creo que hay que separar. Unos de esta son independientes elección de la administración de la Asamblea, donde hay muchos colegas legisladores que les gusta que les digan señor presidente y entonces buscan que les den la presidencia de una u otra comisión, alguna representación diplomática, y por ahí el tema de los votos para el presidente Saquicela, que yo también digo, hay que respetar la mayoría. Ya está el CAL conformado por una mayoría del Partido Social Cristiano y del correísmo y de quienes están haciendo los mandados a este sector. De aquí para adelante veamos qué hacen en estos 2 años, si es que obviamente no dicen que se haga o se dé una muerte cruzada inconstitucional, porque no es para eso, como dijimos, la muerte cruzada. Lo que sí necesitamos es, yo comparto con el colega Jaramillo, leyes que eliminen los sueldos vitalicios de los expresidentes, exvicepresidentes de la República. O sea, lo que reclama el país, Mario, es que la Asamblea no le dé la espalda al pueblo ecuatoriano. Yo pregunto a los miembros de la bancada, los problemas, en las dificultades. Yo mismo, casi 5 meses, Mario, han estado enfrascados en el juicio, que sí, que no, que sí, tal. Andrés, yo les pregunto. Debíamos pasar una ley que reforme la ley de educación superior para corregir los problemas que vivimos con la ley actual. No pasaron y se preocuparon en el tema del juicio político. Ya 5 meses estamos en esto. Y eso es gracias a la mayoría que está vigente en la Asamblea Nacional, no a nosotros, porque nosotros intentamos pasar la ley de reforma a la ley de educación superior. Le tengo pedido desde hace 2 meses al presidente Saquicela, como jefe de bancada de Pachacuti, que ponga en el orden del día la ley para eliminar los sueldos vitalicios de los expresidentes y vicepresidentes de la República, y no lo pone. La ley se debía tratar, y cuando se debía tratar media hora antes, la asambleísta Pamela Aguirre, de UNES, sale corriendo y deja votando la ponencia. Ok, Mario. Yo lo que
digo es esta idea de que el pueblo ecuatoriano aspira a que se legisle en favor de los grandes y graves problemas que tiene el Ecuador. Tenemos la inseguridad, tenemos el desempleo, la situación del IES, la situación de la salud, y eso no atiende. Coincido, Andrés. Y mire, ojalá dejáramos de legislar y gobernar primero con odio. Partamos por eso. Para el legislador Ruiz es más importante la ley de los sueldos vitalicios, cuando necesitamos en este momento establecer prioridades desde la Asamblea Nacional para legislar a favor de la gente. Pero ¿cuáles han sido las prioridades? El día del bizcocho. Un millón. ¿Y el juicio político? Mira, Andrés, para eso sin intensidad ni la agilidad de negociación. Gastando y pagando a vagos. Y voy a decir algo. Desafortunadamente, si hay algo que durante el periodo que feneció no se ha hecho es tener una estrategia un poco más contundente de comunicación. Porque, por ejemplo, la gente sigue diciendo, ¿qué ha hecho la Asamblea por la seguridad? Y compañeros, esto no es un tema de una mayoría. Ustedes son parte del legislativo. Y creo que también deberían hacer honor a la institución a la cual están. Porque en este momento, y perdón que me abstraiga un momento, porque la decisión de tener autoridades, que más allá si son de una mayoría o no, es pensar en el país. Eso. Pensar en una institucionalidad que le devuelva a los ecuatorianos la presencia de una Asamblea Nacional, que legisle a favor de la gente. Entonces, por ejemplo, las leyes sobre seguridad. ¿Ustedes pueden decirle al país si nos hemos retraído de votar por esas leyes? No, están vigentes y son leyes que las fuerzas del orden pueden utilizar justamente para ejercer su trabajo. Lo otro está en manos del Ejecutivo si determina establecer un plan de seguridad estratégica para que le ponga recursos y que eso signifique tranquilidad para el país. Mario. Sobre la ley de educación, que esto no es menos importante. Mire, yo comparto sobremanera que en ocasiones las leyes tienen que reformarse y que tienen que ir justamente pensadas para la gente. Pero Mario, tú no puedes pedir que se aprobara una ley de educación que estaba entregándole en bandeja de plata la educación al sector privado. Y eso más allá de las legítimas aspiraciones que pueda tener el sector indígena sobre la educación comunitaria, porque estaban hablando de universidades comunitarias, por Dios. Okay. La Constitución de la República no habla sobre educación comunitaria en cuanto a las universidades. Pero es que el tema no es ese, el tema es la actitud en definitiva de la Asamblea. La Asamblea ha estado más interesada en el juicio político que en los graves problemas nacionales. Y no es que toda la Asamblea. Aquí habemos legisladores, digo, hace 2 meses pedí la eliminación de los sueldos vitalicios. Dicen que no es importante. $1 millón al año se pagan a gente que no está trabajando y no es importante. Bueno, pero hay cosas más importantes. La ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio para recuperar los bienes de que mal habidos, lo que se llevaron los corruptos. Ahí está Alejandro Jaramillo. Dejan sin quórum en la Comisión de Justicia para impedir que se trate. A ver, Alejandro. Para que vaya el presidente del Pero Consejo después de de 2 años recién la va a tratar cuando ya se va. Entonces, Andrés, hay que decirle. si me permiten terminar, aquí hay una mayoría en la Asamblea Nacional que lo que busca es sacar primero el presidente para llegar al poder, meterse con la ventana como llegaron en el 96, en el 2000 y en el 2003. A gobernar ellos y entregar los sectores estratégicos y recursos naturales como la telefonía celular que se va a renegociar en este 2023. Y segundo, dejar en la impunidad actos de corrupción de políticos corruptos que ahora están sentenciados. ¿Cómo desde la Asamblea se hace eso? Explícale eso al país. Para eso está el país. Explícale Por eso al 2 país. ocasiones, la bancada de UNES convocamos para la ley de extinción de dominio y no dieron quórum. ¿Qué son las cosas como son? Yo presenté en el mes de enero un proyecto de ley de los operadores de justicia sin rostro. ¿Cuánto se demoró el señor presidente Saquicela para poner en el orden del día en el Consejo de Administración Legislativa? 90 días. Pero más le importa el juicio político, más le importa otras cosas. Tiene que concentrarse el presidente de Virgilio Saquicela y la bancada también de UNES y el Partido Social Cristiano. Concéntrense en los temas que necesita el pueblo ecuatoriano. Ya basta esto de enfrascados en ese juicio político, en estas peleas, en estos odios, porque esa no es la manera. Eso no quiere la gente. Lo que quiere la gente es que nos pongamos a trabajar. Vamos a terminar. Blanca, por favor. Sí,
El día de hoy escuchábamos que alguien dijo, sí, tenemos un pacto. Queremos saber, ¿ese pacto por qué? ¿Es por la educación, por la salud, por la reforma laboral, para mirar el tema de los jóvenes? ¿O es únicamente el pacto y el acuerdo para sacar al presidente de la República? O como dé lugar y sacar y para lograr la impunidad. Pero más allá de eso también, esta conformación que se dice que se respeta la institucionalidad es todo lo contrario. Primero, tenemos un presidente que no corresponde a una bancada. El artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice claramente, deberán responder a las bancadas. Existen 2 asambleístas de dos bancadas diferentes y 2 espacios en el CAL de asambleístas que fueron expulsados de sus bancadas. O sea, se incumplió y se irrespetó la ley totalmente el día de hoy. Ok, 30 segundos, rapidito, porque tengo que ir al corte. Andrés, a mí me preocupa mucho que cuando en el primer periodo legislativo, que hicieron exactamente el mismo ejercicio para poner a la señora Guadalupe Llori, era respetar la institucionalidad. Hoy se denosta la decisión de esta asamblea de poner a sus autoridades. Entendería yo que en democracia deberíamos procurar, y al menos la posición de la bancada de UNES ha sido exacta, porque haber votado por el señor Saquicela no significa un cheque en blanco. Nosotros hemos establecido una mayoría, por supuesto, por los grandes intereses del Ecuador. Con una alianza con el Partido Social Cristiano. ¿Cuáles son? Con una alianza con el Partido Social Cristiano. Oiga, pero esto es cargamontón. Yo no les interrumpo cuando hablan. Tranquilo. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos en un instante. ¿Qué le parece? Estoy sola, Andrés. Me gustaría poder hablar. Vamos a volver en un instante. Seguimos. Segundo tiempo, por decirlo de alguna manera. Y entre sus retos está definitivamente recuperar la credibilidad y sintonizar con las necesidades de la gente. Por otro lado, hay que recordar que el titular de la Asamblea debe proponer siempre una agenda legislativa que encamine su trabajo. En el periodo anterior, Virgilio Saquicela propuso, por ejemplo, la agenda denominada del diálogo a los hechos. En ese documento se contemplaba priorizar leyes referentes a derechos humanos, de colectivos, de la naturaleza, la reactivación económica y generación de empleo, educación y cultura. Según información proporcionada por el Observatorio Legislativo, esa agenda solo se cumplió en un 28%. Es así que en este segundo periodo a la Asamblea le quedan algunos deberes por cumplir y empieza también con algunas nuevas tareas. Entre ellas está el tratamiento del proyecto económico urgente para el fortalecimiento de la economía familiar, es decir, la reforma tributaria enviada por el Ejecutivo esta semana que termina. Este texto solo tiene 30 días para su aprobación, evidentemente con todas las modificaciones que la Asamblea considere necesario hacer. Recordemos, por ejemplo, que la anterior reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Lasso entró por el Ministerio de la Ley. Uno de los temas que sigue pendiente y que es una necesidad absoluta es una ley que permita generar empleo, que le permita al Ecuador ser competitivo con los países vecinos y sobre todo que esté acorde a las nuevas realidades laborales. El Código de la Niñez y Adolescencia sigue estancado en la comisión respectiva y debe ser urgente su tratamiento. Adicional, en este periodo la Asamblea tiene en sus manos una gran responsabilidad, el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Esa sin duda será una prueba de fuego. Andrés, tú sigues con nuestros invitados. Y estos son los temas centrales que aspira el pueblo, que aspira la población, que sean resueltos, que sean atendidos por la Asamblea. Completamente, Andrés. Primero, esperaría equilibrio, porque como se dará cuenta el pueblo ecuatoriano, me encuentro sola frente a los colegas legisladores, así que buscaría equilibrio para poder expresar nuestras ideas. Primero, la Asamblea Nacional, en manos, o digamos dirigida por el presidente Virgilio Saquicela, aceleró la agenda legislativa que queremos recordar. Este periodo inició con la señora Llori y si algo deberíamos hacer para profundizar en esos temas que han quedado pendientes es que justamente esta asamblea madura, porque ya se eligieron las autoridades, viene el proceso de selección de las comisiones y todo el país sabe, y si no lo saben, el trabajo legislativo pasa por las comisiones. Es allí donde se establecen las normas y las leyes y lo que hagan los presidentes de las comisiones o el ente colectivo redunda justamente en lo que se pueda tratar dentro del pleno de la Asamblea. Si algo deberíamos hacer y comprometernos quienes estamos acá, es que quienes dirijan las comisiones primero tengan la capacidad y celeridad para poder
enrumbar la Asamblea Nacional para cumplir con estos grandes objetivos que el país necesita. ¿Cuál es el alcance del pacto entre el correísmo y el Partido Social Cristiano? Primero, no hay pactos. O sea, cuando se trata de esas alianzas antinatura, como la que hizo BAN con Pachacutic, izquierda democrática, derecha izquierda, antinatura, para poner a la señora Guadalupe Llori en estos mismos espacios, se hablaba de gobernabilidad, de institucionalidad. Pero ahora, cuando establecemos una mayoría para justamente, primero, blindar a la Asamblea Nacional de las manos del Ejecutivo. Sí, por supuesto, porque no podemos permitir que en la Asamblea... ¿Por qué no para una agenda en favor de las necesidades populares? Pero por supuesto, Andrés, pero para eso se requiere una mayoría que tenga primero la capacidad de poder entender y escuchar la calle. Escuchaba con mucho asombro a los compañeros diciendo que la prioridad de la mayoría o de nuestras bancadas es sacar al presidente Lasso. Les quiero recordar que la Asamblea Nacional, ya si ustedes desean renunciar a su capacidad de legislación, de fiscalización, es problema de ustedes. Pero quiero recordarle al país que este juicio político tuvo un dictamen de la Corte Constitucional. La Asamblea no está haciendo absolutamente nada que esté primero por fuera de nuestras condiciones de asambleístas. Pero me preocupa mucho más que en este momento no escuchen a la calle. Tanto le preocupa a la calle, pero el 90% de los ecuatorianos están en desacuerdo con el presidente Lasso y quieren que se vaya a su casa. Pero la Asamblea también, 4%. No, es que por eso, y por eso considero... La muerte cruzada. Mire, no nos estamos oponiendo Mario, a ello, por favor. pero creo que Pero si me permiten, a ver, preguntaba cuál es el alcance del Partido Social Cristiano del correísmo. Son los mismos, pues. Son los mismos desde antes y de ahora. Vean la hoja de vida que presenta el señor Rafael Correa Delgado en el 2006, que yo tengo aquí para mostrar a cámaras. 1984-1987, especialista industrial del Centro de Desarrollo Industrial del CENDES, del Ministerio de Industrias de Guayaquil, funcionario de Febres Cordero. Por Dios, ¿quién llevó la campaña o quién buscó la plata para la campaña? Carlos Pareja Cordero, abogado del señor ingeniero León Febres Cordero. Por eso es que ellos nunca se toparon en 10 años de gobierno, nunca toparon. ¿Cómo han tenido ustedes a Nina Pacari nunca en el toparon, gobierno? pero si me permiten, no sé. No me interrumpamos. Sí, a ver, nunca toparon. A ver, ¿qué dice en la Constitución de la República? Que el agua no se puede concesionar si no es comunitariamente el manejo que tiene que ser del Estado. Vayan a ver en Guayaquil. ¿Maneja Interagua o no maneja Interagua? Y eso nunca topó Correa. Ok, gracias. Vamos, Alejandro. El tema del Parlamento, de la responsabilidad del Parlamento, ese es el tema central. Yo tengo que aclararle al pueblo ecuatoriano, y lo sabe el pueblo ecuatoriano, nosotros tuvimos un acuerdo programático con Pachacutic, y lo tenemos aún suscrito, con 45 voluntades, y a eso el BAN se sumó. En este caso, en esta ocasión, que veo que hay 96 legisladores que han votado para que Virgilio Saquicela continúe en la presidencia, ¿cuál es el acuerdo programático? Yo creo que me digan 5 proyectos de ley que hayan acordado, 5 proyectos de ley o 5 procesos de fiscalización. ¿Cuál es el acuerdo programático? Porque lo que dijo hoy el presidente Virgilio Saquicela, que tiene un pacto con los correístas. No hay que mentirle más al país, hay que decirle la verdad, lo que ha pasado. Y aquí hay que decirle también el tema de impunidad. ¿Qué pasó con el tema de Peter Calo? ¿A cambio de qué fueron esos votos por parte de la asambleísta que ahora fue principalizada? Por el tema del caso de violación. Eso también ya vamos a ver en los próximos días. Igual en el caso de Vilma Andrade, y hay que decirlo, tiene ahorita una denuncia puesta por un militante de Izquierda Democrática por el incremento indebido en su patrimonio, por temas de diezmos, por también las inhabilidades que están dentro del proceso de fiscalización que se le hizo a Pablo Celi. Y no lo digo yo, lo dice ese informe, hay que decirlo. En cuanto a los contratos de su esposo o de la marca del registro de Morales y Asociados. Entonces hay que ver, pues, cuáles fueron esos pactos que bien lo dijo
el presidente Saquicela el día de hoy. También estos temas de mentiras, ¿no? Porque hay algunos de asambleístas que les han ofrecido las presidencias y vicepresidencias, pero solo por poner un ejemplo, en la Comisión de Relaciones Internacionales le han ofrecido a Esther Cuesta, así como también a Daniel Noboa. Okay. Gracias, Alejandro. Y así entre otras. Ya. Ustedes tienen la gobernación de Tungurahua, lo que es importante y lo que debemos demandar los ecuatorianos es que el legislativo y el parlamento ecuatoriano no se convierta en la oclocracia de este país. Eso sería lo peor que puede ocurrir. Lo que nosotros debemos demandar y vamos a hacer nuestro deber, como siempre lo hacemos, asambleísta Cabezas. Todo lo contrario. Más bien, recordemos que la libertad, la fiscalización y tener a los ministros en la Asamblea todas las semanas es parte de un sentido de respeto a la ley y de respeto a la Constitución que ustedes nunca lo cumplieron cuando eran gobierno y que tenían una forma totalmente diferente de hacer política. Segundo, el tema del juicio político que decía Andrés. ¿Esta es la prueba de fuego? Sí. ¿Por qué? Porque se va a enjuiciar por primera vez en la historia a un presidente de la República, pero en el Ecuador, por este sistema, por lo que determina la Constitución del 2008, pero aún más, se va a enjuiciar a un presidente de la nación en todo el mundo sin una sola prueba, sin un informe, sin un sustento y sin nada, solamente por el odio, por la fuerza de los votos que dicen que tienen y so pena de eso, hagamos lo que sea. Esto no puede ser el precedente que deje este Parlamento ecuatoriano a la historia del país, a la región y al mundo. Paola, ¿existe un pacto entre el Partido Social Cristiano y UNES con una agenda? No voy primero a sucumbir al intento de tratar de enlodar lo que hoy democráticamente la Asamblea Nacional ha resuelto. Aquí debemos entender que en un parlamento diverso, en un parlamento en donde existen muchas voces y sí, en ocasiones alianzas antinatura. Vuelvo y reitero, cuando se trató de la señora Guadalupe Llori era institucionalidad y democracia. Ahora hablan de pactos, acuerdos, que eso es, si el término cada vez más, si escucharan toda la intervención del presidente Saquicela, habló de un pacto por la institucionalidad. Habló de un pacto por la reinstitucionalización. ¿Hay una agenda? Por favor, no tienen agenda parlamentaria. Hay necesidad que la Asamblea Nacional, ya que ustedes lo han reiterado y creo que es importante, al igual que todas las instituciones del país, la Asamblea Nacional también está sufriendo un debilitamiento. Y creo que en ese sentido no se trata de quien presida, se trata de quienes somos parte de este Parlamento. Y los 137 legisladores deberíamos aunar esfuerzos para que esta Asamblea Nacional se ponga a tono con el país. Así como el presidente de la República, hoy los ecuatorianos, y sí, colega Sacancela, no es que se va a enjuiciar a un presidente de la República sin pruebas o se va a enjuiciar o se va a llevar un juicio político contra el presidente de la República por la fuerza de los votos. Yo creo que no hay que dejar de desconocer que esto ha llevado todo un proceso. La misma Corte Constitucional ha establecido el respeto irrestricto, primero, de la Asamblea Nacional para con el presidente de la República para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Si ustedes olvidan esa parte, estarían dando un mensaje equivocado, porque no podemos bajo ningún concepto, y sí, estoy de acuerdo, es un hecho histórico y esta Asamblea debe estar a la altura del momento histórico para llevar efecto ese juicio político. Gracias, Paola. Y fuera de odios. Sí. Creo que es importante poder también entender que el presidente Lasso tiene una deuda con sus propios electores, con el pueblo ecuatoriano, con la gente que muere en las calles, con quienes no tienen en este momento salud ni educación de calidad y que esta Asamblea también debe ponerse a tono con esa gente que está esperando mucho más. ¿Eso se resuelve con la destitución del presidente de la República? Mire, yo quisiera decirle, y yo no tengo una bolita mágica para decirle, Andrés, mire, destituimos al presidente y esto se resuelve. Lo que le quiero decir en este momento es que el país, durante 2 años del periodo del presidente Lasso, ha sufrido un estancamiento en lo económico, en lo social y sobre todo en la seguridad. ¿Que la Asamblea Nacional tiene que abstraerse de eso? No, porque la Asamblea hace control político. Blanca, y si los compañeros están en desacuerdo con eso, deberían dedicarse a otra cosa. Cabezas es algo que el país debe tener muy claro. Ha preguntado Andrés Carrión si con la salida del presidente Guillermo Lasso esto se soluciona y ha dicho que no sabe. Esa es la irresponsabilidad con la que se ha manejado el Parlamento. Una oposición es válida. Es más, en el Código de la Democracia se establecen los roles, las funciones y las atribuciones de una oposición. Pero lo que han hecho es básicamente prostituir
avasallar a la Constitución y burlarse de la norma y del debido proceso. La Corte Constitucional dijo, avance, ¿tienen una intención de juicio político? Prueben el peculado. ¿Han probado? No. ¿Hay informe? No. ¿Qué hay? Una moción. ¿Y por una moción se va a destituir un presidente? Eso no está bien. Segundo, es importante también que el país conozca lo siguiente. El Parlamento ecuatoriano, si bien es cierto, responde a estas voluntades, yo repito, no permitamos que esto se constituya en todo lo contrario a un sistema democrático. Las elecciones de las comisiones se tienen que ser respetando la Constitución, la ley, pero sobre todo también la garantía de las diferentes bancadas, porque es la expresión de la voluntad del pueblo. Nosotros no vamos a ser desleales, porque hay algo que los políticos están perdiendo y están perdiendo de vista, lo que dice antinatura, podríamos decir UNES, PCC ahora también, pero lo que se está perdiendo es la deslealtad. Y no con los partidos. La lealtad no debe ser con el partido político, con el líder de un partido político, ni con un gamonal. La lealtad debe ser con los mandantes y con los temas de la comunidad. Porque el que por eso le digo, porque no recibimos órdenes de Bélgica, como usted presidente. Es el que ha sido desleal con Mario, su plan de gobierno. ¿El presidente debe ir a la Asamblea, al juicio Debe político? debe ir a la Asamblea Eso es Nacional. avalizar lo tortuoso del camino. Vea, Andrés, aquí quede claro que aquí los que sacaron de las pruebas más importantes para el juicio político fueron ellos mismos. El plan padrino, el gran padrino y el informe de León de Troya, lo sacaron de las pruebas, pues. Mandaron una demanda mal hecha a la Corte Constitucional. ¿Acaso esa demanda nosotros hicimos? Y lo que yo sí llamo es a que, a ver, el pueblo ecuatoriano tiene que estar pendiente y tiene que saber que hoy la Asamblea Nacional no está dirigida por Virgilio Saquicela, porque después de 2 años vayan a decir, no estuvimos nosotros en la presidencia, fue Virgilio Saquicela. No, UNES y el Partido Social Cristiano va a manejar ahora la Asamblea Nacional estos 2 años. Y esperamos que en estos 2 años reformemos pues las leyes que hicieron mal antes, la ley de minería, la ley de educación superior, reformemos la ley de turismo que está 20 años sin reformar y que no reformamos para darle trabajo, opciones distintas al extractivismo minero y petrolero. Reformemos pero leyes que necesita el país. ¿Es presidente de UNES y del correísmo? El señor Saquicela es presidente de la Asamblea Nacional, de 137 legisladores. Los que votaron por él. Sí, compañeros. Yo creo que lo de hoy ya pasó. Se eligieron autoridades. Y lo que debemos en este momento, de aquí en adelante, es procurar coincidir en una agenda que contribuya al país. De ahí si les gusta o no Saquicela, yo sé que ustedes querían que esté Sofía Sánchez, por acá querían que esté... Miren, eso es legítimo. El tema es que hoy por hoy el señor Saquicela sí es parte de una mayoría, es parte de una mayoría legislativa que está trabajando en sentido de patria, de país, no a cambio de ministerios, a cambio de ministerios o a cambio de gobernaciones como la gobernación de Tungurahua. El problema, ecuatorianos, es que le salió el tiro por la culata, porque no hubo mucha oferta y poca demanda. No alcanzaron a comprar tantas voluntades para torcer la voluntad de la Asamblea. Una Asamblea digna, y escúchese bien, a la gente del gobierno, al ministro Cucalón, al que le tengo mucho respeto, pero mire, la estrategia le falló. Porque tanto criticaron a María Paula Romo, tanto criticaron el reparto del gobierno anterior, pero se han constituido exactamente en lo mismo. Entonces, primero pongamos las cosas en su sitio. Los que hoy decidimos no sucumbir a los hospitales, a las gobernaciones, a las prebendas económicas que estaban entregando, y dicho sea de paso, muchos de los legisladores de sus propias bancadas estaban involucrados. Esa es la mayoría que hoy está dentro de la Asamblea. Alejandro, su apreciación del reparto que ha habido. El reparto es lo que hay en la Asamblea Nacional hoy por hoy. Yo les propongo hacer una auditoría en la Contraloría General del Estado para ver cuántos asesores tiene el presidente Saquicela y que van y timbran, ingresan a los despachos de los asambleístas de las diferentes bancadas. Eso hay que hacer, eso propongamos. No solo decir, es que el reparto, el hombre del maletín. Si tienen alguna prueba, acudan a la Fiscalía General del Estado, como corresponde. Así se tiene que actuar de manera responsable. Y decir que este pacto que han hecho entre el agua y el aceite, entre esa izquierda populista y la derecha recalcitrante, por favor, ese noviazgo que tiene hoy por hoy UNES y el Partido Social Cristiano, bien lo decía
Mario Ruiz, siempre han hecho esto, siempre han querido meterse por la ventana al poder. Miren, nosotros el otro día en una entrevista justo con Paola, nos culpaba a nosotros del tema del señor Moreno. Si ellos le pusieron pues a Moreno, y ahora me dice que no, que solo en estos 2 años. Como si Moreno fue de Alianza País. Si esto ya viene de tumbo en tumbo. Y miren, en cuanto al juicio político, yo sí me acuerdo, pues, quién empezó con esto del proceso de fiscalización del Gran Padrino. Fui yo, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Pero también ahí atropellando, inobservando la ley Saquicela, conformó una nueva comisión, una comisión multipartidista, entre comillas. Igual fue en el caso Bernal. ¿Por qué? Porque yo advertí al país que no solo se le tiene que fiscalizar a este gobierno, al gobierno de Lasso, sino también al gobierno de Correa y al gobierno de Moreno, porque seguirán enquistadas los mandos medios, seguirán enquistadas los servidores públicos en las empresas públicas de los sectores estratégicos. De nada va a servir que salga, y eso también lo otro, que yo a mí sí me sorprende, que diga Paola, que esto sí es un acuerdo, un no sé qué. Aquí tienen que tener una agenda parlamentaria. Eso no me ha podido responder y no me va a poder responder, porque aquí lo único que jugaron son sus intereses personales, okay, gracias. No Alejandro, los intereses de las grandes mayorías. 30 segundos, Andrés. Mira, como diría el pueblo, el que se pica, pierde. Ya hay una mayoría, súmense, trabajemos por el país. De acuerdo. Ya el señor Saquicela está elegido, las autoridades del CAL están elegidos, ya de aquí en adelante la gente nos va a mirar a todos. Ya yo sé que el problema en esto, o la fiebre es por las nuevas autoridades que se eligieron. Perfecto, ustedes hicieron exactamente lo mismo en el periodo anterior. Vamos adelante, nosotros somos una mayoría que no sucumbió a la corrupción de este gobierno que andaba buscando mentes frágiles para que cojan plata. Eso no pasó con esta mayoría y eso creo que queda clarísimo con el pueblo. El tema es el juicio político a esta hora. De acuerdo. ¿Qué ocurre con eso? Ocurre el que presidente va a asistir, como se ha señalado. La República ha dado la su muerte palabra. cruzada. Él es un va a renunciar. ¿Cuáles son los escenarios? Demócrata, el presidente de la República es un demócrata, es una persona que va a dejar sentada su verdad, no a los 137 legisladores, al pueblo ecuatoriano. Él merece dar su verdad, mucho más allá de que este proceso ha sido de más viciado. El presidente asistirá al Parlamento y dará su exposición. Esperamos que ese día la compostura guarde, porque lo que ya conocemos de este sector de la oposición que no comprende o que no sabe que en ciencias políticas la gobernabilidad es parte del sistema y de la gestión de un Estado. Además que también oposición que tenemos a una señora que su hijo tiene un vínculo laboral con esta empresa y este contrato Amazonas Tankers, persona que le llama delincuente, mafioso, narcotraficante a un presidente de la República. Ya hubiéramos pensado que León Febres Cordero, incluso él, se hubiera referido así a un presidente de la República. Heinz Meller, la misma Nina Pacari, o aún Lourdes Esteban, que está con vida todavía. Jamás se hubieran referido de esta forma a un presidente de la República. Lo que tenemos hoy por hoy en la Asamblea es una oposición de las peores de la historia, porque primero no han podido sustentar un juicio político, porque ellos siempre han sido gobierno y es la primera vez que son oposición. Y segundo, que van a hacer esto a como dé lugar, y esto es un precedente nefasto. La palabra a la mayoría de ahora con el presidente Saquicela. ¿Quieren aprobar leyes que sean en beneficio del pueblo ecuatoriano? Tomen los votos de Pachacuti para aprobar la reforma a la ley de turismo, la reforma a la ley de minería, para hacer una ley que beneficie a los miles de estudiantes que se están quedando afuera. Tomen los votos, como lo que ha hecho Pachacuti. Pachacuti se opuso a la reforma de la ley tributaria, no se abstuvo para que pase. Pachacuti aprobó, impulsó la ley que equipara los sueldos los sueldos de los profesores de la patria. Aprobó la ley de trabajo autónomo y comercio minorista. Y así, leyes de carácter social han sido impulsados por Pachacuti, quienes han votado con el gobierno para impedir que pasen leyes como la ley de educación superior, para permitir que pasen leyes como la ley de reforma tributaria. No somos nosotros, pues. Son otros que nos acusan a nosotros de gobiernistas, porque hoy no queremos nosotros seguirles la corriente para que se tomen todos los poderes del Estado y sigan, como en su gobierno, persiguiendo periodistas, insultando mujeres, desmantelando organizaciones sociales,
persiguiendo a todo el que no piense como ellos. ¿Qué es lo que van a hacer con esta nueva mayoría, con esta estructura que se ha consolidado el día de hoy? ¿Qué es lo que van a hacer? Mira, Andrés, antes de venir a esta entrevista, tuve la oportunidad de estar en la posesión del alcalde de Quito, Pavel, que le deseo lo mejor. Y decía Pavel algo muy interesante, que lo voy a trasladar justamente a esta mesa para que también podamos ser críticos y pensar en cómo nos reinventamos como Asamblea Nacional. El país está viviendo una gran crisis económica, una crisis social. Hay gente que no come, o claramente hay gente que tiene $2 al día y que a duras penas puede comer una vez al día. Hay jóvenes que se están yendo del país porque sencillamente no hay oportunidades. Estamos fugando, nuestros cerebros se están yendo porque no hay oportunidades. ¿Qué pasa con los migrantes? Hoy el país se ha constituido uno de los primeros países de la región en expulsar a sus ciudadanos. Y por decirle algunas cifras que el mismo alcalde de Quito establecía hoy en su posesión, y la verdad mientras venía acá reflexionaba, ¿qué vamos a hacer como asamblea para que justamente mejoremos las condiciones de vida? Esa es la gran tarea. Gente. Deberíamos estar unidos para enfrentar ese mal y la inseguridad y el desempleo. Más allá de este debate un poco acalorado, pero que en ocasiones es necesario, creo que todos los compañeros, y creo que ninguno de ellos vamos a discrepar en que a nosotros nos puso aquí el pueblo ecuatoriano. Esa Asamblea Nacional, que sí, que hoy puede tener una debilidad o una baja credibilidad, es también la voz del pueblo ecuatoriano. Si hay algo que tenemos que hacer, y como les dije en el bloque anterior, señores, ya las autoridades están electas. De aquí en adelante lo que corresponda hacer como Asamblea Nacional no es al presidente, a los vicepresidentes, es a todos los 137 legisladores. Gracias. Blanca, por favor. Lo propio, y le tomo las palabras al asambleísta Cabezas, que es parte de esta mayoría coyuntural. La Constitución, incluso en el artículo 226, obliga a la coordinación entre todas las funciones del Estado. De la misma forma como respetamos este proceso y esta mayoría en la Asamblea, también pedimos respeto para un gobierno que fue electo legalmente constituido. Debemos entender que en todos los temas, y ya ha dicho el colega Mario Ruiz, que sean importantes para la ciudadanía, la respuesta de la Asamblea y de esta nueva mayoría que va a dar a la reforma tributaria, a la ley de primera infancia, si es favorable, van a contar con nosotros en todos los temas favorables. Pero eso sí, y lo digo de forma muy categórica, no van a contar con nosotros para indultos y amnistías, como ya se escucha por ahí. ¿Puede haber? Podría ser, porque ya se escucha por ahí que podría venir una amnistía o un indulto para el señor Patiño. En esos temas, la bancada del Acuerdo Nacional no se va a sumar en absoluto, porque eso no le aporta al país, eso no es lo que necesitan los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños de esta patria. Ok, Alejandro. Mire, eso de que Patiño no tenga el tema de las amnistías o no, eso es irrelevante, pues. Si ya pactaron por eso, si lo vienen haciendo, también pactaron con el gobierno. Acuérdese, Andrés, que el 26 de noviembre del año 2021, con 47 abstenciones de la bancada de unos, entró en vigor la ley económica urgente en temas tributarios. No hay que perder eso de la memoria, hay que se olvidan algunos. ¿Y cuántos personajes han salido de las cárceles? ¿Dónde está Alexis Mera? ¿Dónde está Pablo Romero? ¿Dónde está María Ángeles Duarte? Que salió nomás ahí por las 6 de diciembre llegó a las fronteras. Puede haber un acuerdo entre el correísmo siempre lo han tenido. Mire, siempre lo han tenido. Yo le digo, son selectivos y hay que decir las cosas. Y mire, lo que nosotros necesitamos es gobernabilidad, no que a través de un tuit caliente las calles del señor Rafael Correa, que anda desde su tranquilidad ahí en Bélgica, viaja en primera clase a Argentina, viaja en primera clase a México, a eso se han dedicado. Aquí lo que tratan de hacer es... del Estado. Tenemos que construir leyes. Lo que la gente quiere es que trabajemos, que nos dediquemos a trabajar, que construyamos leyes en beneficio del pueblo ecuatoriano y que también el señor Lasso, pues, el señor Lasso se ponga a trabajar, pues. Por fin lo ya es el momento que se deje eso de los 100 minutos. Recuérdese, Andrés, lo que dijo el presidente Lasso, que 100 minutos iba a solucionar las necesidades del pueblo ecuatoriano. Ya han pasado 2 años. Hasta ahora no tienen un plan de seguridad. Por favor, señor ¿hay un Lasso, acuerdo entre el correísmo y el lacismo? Andrés, me preocupa sobremanera que Rafael Correa no es 6 años presidente de este país
y ellos viven soñando pesadillas con Rafael Correa. Pero Qué Moreno bueno sí que fue haya- pues de Alianza Qué bueno País. que hayas nombrado Moreno al fue de presidente Alianza Lazo, País, fue porque es el correísta. presidente Lazo el que gobierna en este momento. Es el presidente Lazo el que ha traicionado a sus electores. Es el presidente Lazo que tiene muriendo de hambre este país. Es el presidente Lazo También. en su gobierno que se han disparado los indicadores de inseguridad y de muertes violentas. Entonces, compañeros, les pido que por lo menos en eso tengamos cierto nivel de criterio y coherencia, porque aquí parecería que el país o la democracia empezó con la Revolución Ciudadana. Tenemos y que por ahí terminar. no parten las cosas. Y solo concluyo con esto. Solo concluyo con esto. Entenderán que ustedes son pero son sigue, tres sigue, contra... sí. Miren, el juicio político, ya que la compañera habla de gobernabilidad, mi querida Blanca, quien se minó su gobernabilidad es el presidente Lazo. Quien no tiene capacidad de maniobra en este momento, porque se ha peleado con todo el mundo, no sé si él se mira al espejo y también tenga conflictos con él, porque él minó su gobernabilidad. Entonces no pueden echarle la culpa a la mayoría, a la oposición, del desastre que ha representado el gobierno del presidente Lazo. Me parece irresponsable, porque usted dice, hay que respetar el gobierno democráticamente constituido. La misma Constitución de la República establece mecanismos democráticos para cuando haya fraudes democráticos, como son justamente el gobierno del presidente Paula, Lazo, tengo que tomar terminar. una decisión. Rápidamente, Yo con Mario, respeto, y ustedes 30 segundos. Con respeto, el lacismo y el correísmo son lo mismo. Eso que quede claro. El entreguismo que ha habido con Correa a las multinacionales, nuestro Ustedes petróleo, lo quieren salvar y resulta que nosotros... de nuestros recursos estratégicos como la telefonía celular, lo hace ahora Lazo. Lazo garrotea a la gente para defender las concesiones que hizo Correa. Lazo va a hacer lo mismo que hizo Correa cantando las canciones del Che Guevara, entregó la telefonía celular a las empresas multinacionales. Lazo va a hacer. Pero voy más allá, si me permite. Rapidito. Aquí el acuerdo está precisamente para que haya impunidad en el país. Ya viene la nulidad de la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016. Esa es la cereza del pastel. 30 segundos, Blanca, y 30, Alejandro. Bueno, Andrés, yo no voy a caer y bajar a este nivel el debate político, porque eso no es lo que el país merece. En primer lugar, decirles a los ecuatorianos que estamos cumpliendo con nuestro deber. El gobierno nacional, el presidente de la República ha tenido que enfrentar ya el 5º intento de desestabilización. Quieren tumbar el gobierno desde el primer día y eso es lo que no han logrado y eso es lo que les tiene tan preocupados. Vamos a seguir trabajando del lado de la gente, pero para eso también necesitamos la activación y sobre todo el acompañamiento permanente de la ciudadanía. Haremos nuestro deber, pero también ustedes desde casa. Rápidamente, Alejandro, con usted termina. Tenemos que trabajar, que la Asamblea Nacional se ponga a trabajar, así como también el presidente Lazo cumpla con sus ofrecimientos de campaña que en su momento lo dijo. Ya basta de estos dimes y diretes, de este show, de este circo. Lo único que quiere nuestra gente es trabajar. Trabajo más trabajo. Que los jóvenes tengan una oportunidad de trabajo, que tengamos acceso a la salud, a tener seguridad, acceso a la educación. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Aquí nos despedimos. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Prepárate con una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Tienes una oportunidad para participar en el sorteo de $2,000 semanales y un premio final de $20,000. Aplican condiciones. Elige un banco con propósito. Produbanco. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia como algo más que una profesión.